Cuarta parte. Síntesis de la victoria sobre el linaje de la serpiente. Al contrastar estos dos sistemas, observamos una divergencia absoluta en el destino del alma. Por un lado, la simiente de la serpiente y el sistema egipcio proponen un deambular eterno, una existencia marcada por la falta de un hogar espiritual definitivo y la esclavitud bajo el ciclo del Gilgul. Por otro lado, el orden de Melquisedec ofrece un peregrinaje con un destino eterno, donde la muerte no es evitada mediante magia ni reciclada mediante rituales, sino vencida y transformada a través de la resurrección. El símbolo de la cobra, que representa el orgullo de la materia y el control del alma por la serpiente, es reemplazado por los elementos de Melquisedec, el pan y el vino, Génesis 14, 18, que simbolizan el sustento espiritual y la alegría del reino que no tiene fin. Como se sugiere en diversos pasajes del Talmud y en los escritos sobre el final de los días, la llegada del Mesías tiene como propósito limpiar la impureza original que causó la fragmentación del alma. Al realizar esta limpieza, la ley de morir, una sola vez, expresada en Hebreos 9, 27, deja de ser una sentencia de finitud para convertirse en la puerta gloriosa hacia la eternidad. El alma ya no tiene que volver a bajar para rectificar las faltas que el linaje de Caín perpetuó en la tierra. Ahora, unida al sacerdote eterno, puede presentarse ante el juicio no como una acusada, sino como una heredera de la luz que ha vencido la atracción de la serpiente. El tiempo de deambular ha terminado, la casa del Padre ha sido abierta, y el descanso verdadero ha sido otorgado a todos aquellos que han sido lavados de la marca del errante para recibir el sello del Dios vivo. La arquitectura del alma y el crisol del juicio, el misterio del nefes y la purificación por fuego. Para desentrañar el enigma de qué es aquello que experimenta la purificación o el castigo tras la muerte, es imperativo realizar una disección metafísica de la anatomía humana según la revelación del Tanaj, el Brit Hadasha y la sabiduría de la mística hebrea. La mística hebrea nos enseña que el alma no es una sustancia indivisible, sino un espectro graduado de energías conocido por el acrónimo Naran, Nefes, Ruah y Neshama, cada uno vinculado a una esfera distinta del árbol de la vida y con un destino particular tras la disolución del cuerpo físico. En la cúspide de esta estructura se halla la Neshama, el aliento divino que, según Génesis 2, 7, fue insuflado directamente por el Creador. Esta chispa emana de la Sefirá de Binah, el entendimiento divino, y, como afirma el Zohar 2, 141b, permanece en una conexión intrínseca y pura con su origen, es la parte del ser que es ontológicamente incapaz de pecar y que, tras la muerte, vuelve a Dios que la dio, tal como sentencia Eclesiastés 12, 7. Al ser de una naturaleza ígnea celestial, la Neshama es incombustible para los fuegos del juicio, ella es el testigo silencioso y eterno de la existencia. En el estrato intermedio encontramos el Ruah, el soplo o espíritu que proviene del mundo de Tiferet, belleza y emoción. El Ruah actúa como el puente vital entre la mente divina y la realidad material, siendo la sede de la voluntad, la personalidad y el discernimiento moral. Es en este nivel donde reside la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y por ello, en las enseñanzas apostólicas, se enfatiza la necesidad de que el Ruah sea renovado para alinearse con el Ruah HaKodesh, espíritu de santidad. Finalmente, en la base de esta arquitectura, se sitúa el Nefes, el alma viviente, que surge del encuentro crítico entre la luz pura de la Neshama y el barro de la tierra. El Nefes es la energía vital vinculada a Maliut, el reino, y, de manera fundamental, reside en la sangre, como lo establece con rigor Levítico 17, 11. Este nivel es el registro viviente de todas las acciones físicas y deseos terrenales, es la vestidura espiritual que el hombre confecciona a lo largo de su vida con el hilo de sus obras. El Gehenna como lavandería espiritual y el sufrimiento del Nefes.
La respuesta a la interrogante sobre qué es lo que se quema en el proceso post-mortem nos conduce directamente al nefes. Si durante la existencia terrenal el individuo ha vivido bajo la influencia de la simiente de la serpiente, entregado al egoísmo y a la densidad de la materia, su nefes se impregna de kelipot, cáscaras de negatividad que ocultan su luz original. El Gehenna, lejos de ser un lugar de tortura arbitraria para la esencia divina, es descrito en el Talmud, Eruvin 19, y en el Zohar como una lavandería espiritual, o un proceso de refinamiento. Lo que el fuego consume no es la identidad esencial, sino las manchas, las máscaras y la paja de las obras infructuosas a las que el alma se apegó. Pablo alude a esta realidad en 1 Corintios 3, 15, explicando que, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero como por fuego. El sufrimiento que experimenta el nefes en este estado no es físico, sino el desgarro agónico de desprenderse de los deseos y memorias materiales que lo mantenían encadenado a la ilusión de la tierra. El nefes, al ser el producto de la unión con el cuerpo, es el sujeto legítimo del juicio. Es la entidad que siente el hambre de lo que ya no posee y el peso de las acciones no rectificadas. Si este nivel no ha sido purificado en vida mediante el arrepentimiento y la conexión con la santidad, debe atravesar el crisol del Gehenna para que las chispas de luz atrapadas en la basura de la existencia material puedan finalmente liberarse y ascender. En la literatura de los palacios, Ejalot se describe como las almas son pesadas y evaluadas según la densidad de sus vestiduras. Aquellas cargadas de materialismo deben ser despojadas de sus harapos mediante el rigor del fuego purificador para poder presentarse con dignidad ante el trono de gloria. El sacerdocio de Melquisedec y la operación quirúrgica del Mesías. Bajo la jurisdicción del sacerdocio de Melquisedec, la obra de Yeshua se manifiesta como una intervención profunda en esta anatomía espiritual. El Mesías no solo ofrece una enseñanza moral, sino que realiza una verdadera circuncisión del corazón, una separación metafísica entre el alma, nefes ruai y la influencia corruptora del cuerpo y las kelipot. El propósito de su sacrificio fue rescatar el nefes del poder del Seol, tal como se profetiza en Salmos 49, 15. Dado que la vida, nefes, está en la sangre, Yeshua, al derramar su sangre pura, ofrece un nefes inmaculado que actúa como un sustituto y un solvente espiritual. Su sangre no solo cubre, sino que limpia el nefes manchado del creyente, eliminando la necesidad de que éste pase por el fuego del Gehenna tras la muerte. Para aquel que está injertado en el Mesías, el sacrificio Efapax, una sola vez y para siempre, se convierte en el fuego que ya consumió el juicio en el madero. El creyente escapa del fuego, no por una ilusión de la justicia, sino porque su deuda de purificación ha sido saldada por el sacerdote eterno. La Nesamá permanece intocable, como testigo real de la redención, mientras que el nefes es transformado y revestido de una nueva naturaleza que ya no retiene las manchas de la caída. De este modo, la redención bajo el orden de Melquisedec permite que el proceso de morir sea una transición directa hacia la luz, sin el reciclaje del dolor purificador, pues la identidad ha sido restaurada y la basura de la existencia material ha sido consumida por el amor absoluto del Mesías. La muerte única se convierte así en el sello de una libertad que trasciende la estructura del juicio retributivo, abriendo el camino hacia el descanso eterno en la presencia del Ein Sof. La zona de guerra del espíritu, el Ruai, el conflicto de Caín y la alquimia del fuego purificador. En el estudio de la arquitectura espiritual, tras haber comprendido la naturaleza incombustible de la Nesamá, debemos dirigir nuestra mirada hacia la verdadera zona de conflicto, el estrato donde el Ruai y el Nefes libran la batalla por la identidad y el destino eterno.
El Ruay, que emana de la esfera de Tiferet, la belleza y el equilibrio, funciona como el eje de la balanza y el juez interno de la existencia humana. Mientras que el Nefes representa el alma animal, vinculada a los instintos, la biología y la preservación del ego, el Ruay es la conciencia moral, el soplo que posee la capacidad de elevarse hacia la luz de la Nesama o descender hacia las densidades de la materia. Como se enseña en el Talmud Yagigá 16, al final de los días el propio Ruay del hombre testifica contra él. No se trata de un veredicto impuesto por un tribunal externo y ajeno, sino de la confrontación inevitable con la memoria grabada en la propia esencia del ser. En las epístolas del Brit Hadasha, el apóstol Pablo describe esta tensión como la lucha entre la carne, el Nefes Abemit, y el espíritu, Ruay, subrayando que la victoria del hombre depende de la capacidad del Ruay para someter los impulsos básicos y alinearse con la chispa divina superior. Esta lucha se ve distorsionada por la influencia de la simiente de la serpiente, manifestada en el arquetipo de Caín. La marca de Caín introdujo en la humanidad un nefes que se niega a la transformación, un alma que, tras la muerte, manifiesta una adicción patológica a la materia. Este fenómeno es lo que la mística define como Jibud Hakeber, el sufrimiento de la tumba, donde el nefes, incapaz de desprenderse de los placeres y dolores que conoció en la tierra, intenta permanecer cerca del cuerpo físico o deambular en los estratos más bajos de la creación. Para el linaje de Caín, el Gilgul, reencarnación, no es un camino de ascenso, sino una prisión circular. Es el deambular de quien es incapaz de encontrar el reposo en el Olam Abba, mundo venidero. Este nefes errante busca constantemente nuevos recipientes para seguir expresando deseos que nunca fueron rectificados, quedando atrapado en el sistema de Egipto, el confinamiento de la serpiente que impide la elevación hacia la libertad del espíritu. La mecánica del Gehenna, el desprendimiento de las vestiduras sucias. Cuando el ser humano cruza el umbral de la muerte sin haber completado su rectificación, se enfrenta a la mecánica profunda del fuego espiritual. El Zohar 1:62b aclara con precisión que el Gehenna no es un lugar de tormento físico compuesto de azufre material, sino un proceso de alquimia espiritual destinado a consumir las vestiduras contaminadas. Cada transgresión o abón genera una kelipá, cáscara de negatividad que se adhiere al nefes, formando una costra que oculta su brillo original. El fuego del juicio es, en esencia, la energía necesaria para despegar estas cáscaras del núcleo del alma. El dolor que se describe en los textos antiguos surge de la identificación del individuo con su propio pecado. Si el hombre construyó su identidad basándose exclusivamente en su ego y en la marca de Caín, el proceso de separación de esas kelipot se siente como un desgarro de su propio ser. En este proceso, el Ruay no es un espectador pasivo. Si el Ruay fue cómplice de los deseos desenfrenados del nefes, otorgándoles voluntad y propósito, también debe ser sometido al crisol para recuperar su capacidad de conectar con la Nesama. Mientras tanto, la Nesama, esa chispa de Dios que nunca se apartó de la santidad, permanece en el Tzror Hayeim, el haz de la vida, observando y esperando que su emisario, en los mundos inferiores, termine su proceso de purificación. Es la espera del Padre por el regreso del Hijo que se ha limpiado de las cenizas de la existencia material para poder reintegrarse finalmente a la unidad del Espíritu en un abrazo eterno de luz. La intervención del sacerdote de Melquisedec, el fuego que salva. La intervención de Yeshua, operando bajo el sacerdocio de Melquisedec, rompe la fatalidad de este proceso de quemado post-mortem. Al descender a las partes más bajas de la tierra, Efesios 4:9, y predicar a los espíritus encarcelados, el Mesías ofrece una alternativa a la purificación por el rigor, la limpieza por la palabra y el fuego del Espíritu Santo, ESH Jacodés.
Si el individuo permite que este fuego sagrado consuma sus kelipot en vida a través de la rectificación y la entrega, la muerte pierde su aguijón purificador. Ya no queda paja que quemar, pues el juicio ha sido anticipado y resuelto en la esfera del espíritu. Al unir nuestro Ruey al sacerdote eterno, el deambular errante de Caín llega a su fin. La identidad deja de ser un fragmento disperso en busca de satisfacción material para convertirse en una morada del reino. El juicio mencionado en Hebreos 9:27 se transforma entonces en un acto de aprobación y reconocimiento, donde el sacerdote de Melquisedec presenta al alma ante el trono no como una entidad que debe ser lavada por la fuerza, sino como un ser que ya ha sido revestido de lino fino y resplandeciente. La muerte deja de ser un ciclo de reciclaje doloroso para convertirse en el portal hacia la plenitud, donde el Nefes, el Ruey y la Nesamá se unifican finalmente en la luz que no conoce sombra ni variación. Si te gusta nuestro trabajo, dale me gusta y suscríbete, eso nos ayuda a seguir creciendo. Shalom. Continuará.